dicho a mi esposa es que no sé qué tan buen trabajo estamos haciendo los padres en criar y formar a nuestros hijos en la palabra del Señor. El mundo está haciendo un trabajo maravilloso. Disney está formando más a nuestros hijos que nosotros. Sí. Aunque usted lo quiera aceptar o no, los medios, todas las cosas que ellos van viendo por TikTok, en sus cuartos, con sus aparatos, ellos están siendo indoctrinados por el mundo, pero no están siendo instruidos en los caminos del Señor de parte de nosotros. Dios en todo el Antiguo Testamento le enseñaba y le decía a los padres, y estas son cuando le preguntan, cuando se acerquen sus hijos a preguntarles por qué hacen esto, ustedes les van a contar la historia. Para que nunca pierdan la historia. Porque el que no tiene en claro su historia está en peligro de repetir la historia. Y más aún los aspectos negativos de la historia. Entonces, en este Viernes Santo, en este día en el que conmemoramos la crucifixión y muerte de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, vamos a repasar la historia, un poco de historia. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué tuvo Él que ofrecer su vida en la cruz del Calvario? ¿Están conmigo? Amén. Y literalmente vamos a comenzar desde el principio. Vamos a comenzar desde el principio. Es Viernes Santo. ¿Cuántos tienen prisa? No. Okay. Les aseguro, les prometo que no les voy a tener y no les voy a predicar por más tiempo de lo que Jesús estuvo en la cruz del Calvario. Les aseguro que va a ser menos tiempo. Yo sé que él lo elevaron, lo clavaron a las 9 de la mañana y creo que lo bajaron a eso como las 3. Les prometo tenerle por menos tiempo que eso. ¿Cuántos tienen miedo? Pastor, yo tengo hambre. Yo también, bienvenido. Ahorita salimos por unos chicken nuggets. Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar desde el principio. Estoy en la Reina Valera del 60. En el principio. Génesis 1:1. Is it on the screen? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra, activen su imaginación desde ya, ¿ok? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Punto. Miren acá. Cuando usted piensa en Génesis capítulo 1, ¿cuál es una palabra que le viene a su mente? Estoy esperando una respuesta. Creación, principio. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. ¿Me puede responder? Amén. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchas personas quieren ver cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra, y la Biblia no tiene la agenda de explicar cómo lo creó. El único punto aquí es quien lo creó fue Dios. Los primeros 2 versículos de la Biblia son los únicos 2 versículos que tienen que ver con la creación de la materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Él creó
y terminó de crear toda la materia, la tierra, todo lo que había creado, estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana ¿qué? Un día. Día número 1. ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese primer día? Hizo el tiempo. Creó el tiempo. Separó, hizo la luz, separó la luz de las tinieblas y fue la tarde y la mañana un día. Y eso fue lo que Dios creó el primer día o hizo en el primer día. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Diga conmigo tiempo. En el primer día, Dios creó el tiempo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana ¿qué? El día segundo. Segundo día, ¿qué fue lo que Dios creó? El medio ambiente. Creó el clima. ¿Estamos? Déjame decirles algo, y esto es una nota. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios bien organizado. He's a methodical God. No sé exactamente cómo decir esa palabra methodical en español, pero es un Dios, ¿cómo? Metódico, gracias David. Es un Dios metódico. ¿Estamos? Entonces, primero, ¿qué fue lo que creó el primer día? El tiempo. El segundo día crea el medio ambiente. Separa las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión y crea este espacio en medio de las aguas de arriba y abajo y crea un espacio, un ambiente. Crea un clima. ¿Un clima para qué? Vamos a ver qué. Ese fue el segundo día. ¿Están conmigo? Amén. Y fue no la mañana y la tarde, fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios también, versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y Dios llamó a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó ¿qué? Mares. Y vio Dios que era bueno. Esa es la primera vez que encontramos eso. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando Él ve y Él dice eso quedó bueno? Él quiere decir eso está en orden. Eso funciona. Es funcional. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios organizado. Dios es un Dios metódico. Y Dios es un Dios que va preparando todo en orden. Dios siempre ha sido así. Y siempre será así. Y por eso antes de hacer algo grande, Dios comienza poniendo orden a las cosas. Porque Dios no puede bendecir desorden. He can't.
no lo puede hacer. ¿Estamos? Segundo día. ¿Qué fue lo que hizo en el segundo día? El clima. Ahora estamos en el tercer día. Versículo 11. Después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto, que dé fruto según su ¿qué? Su género, que su semilla esté en él sobre la faz de la tierra, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, que funcionaba y que estaba en orden. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué fue lo que Dios hizo el tercer día? Comida. Tiempo, clima y alimentos. Comida. Tierra, separó la tierra de las aguas. Ok. Son dos hábitats ahí. Y ahora Él crea comida. ¿Están conmigo? Entonces tenemos primer día que tiempo, día segundo tenemos clima, tercer día tenemos que alimento, comida. Ahora vamos, versículo 14. Dijo luego Dios. Diga conmigo, Dios es ordenado, y organizado. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para que señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces Él regresa a lo que hizo en el primer día. Porque en el primer día, ¿qué fue lo que dijo? Sea la ¿qué? Sea la. Pero ¿contra qué luz? Porque no creó el sol hasta el cuarto día. Cuando Dios dice sea la luz, Él no necesita una bola de fuego. Porque su naturaleza, Dios es luz. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén y estemos en su presencia, ahí vamos a ver lo que es luz de verdad. Pero Él creó en los primeros 3 días 3 diferentes hábitats. Y ahora Él va a regresar para poner un sistema, funcionarios en cada uno de esos sistemas para señorear. Y Él regresa al tiempo y ahora pone una lumbrera mayor y una menor. ¿Para qué? Para señorear en el tiempo. ¿Estamos? Verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el segundo día? Hizo el clima. Separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba, e hizo el cielo. Entonces colocó aves
para habitar los cielos, y también creó monstruos, animales marinos, para que habitaran y señorearan en los mares. Y a todos los ordenó a multiplicarse, a reproducirse. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Les pido a Dios que les imparte un espíritu de energía en el nombre de Jesús. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Ustedes me perdonan a mí. Esta es una iglesia que tiene un pastor que ama la palabra del Señor, que saborea la palabra del Señor. Si usted la ama y usted la saborea, va a estar bien con este su lugar. Y a ustedes no les gusta mucho la Biblia, tal vez aquí, gloria a Dios. Santo Dios. Versículo 24. Ya hemos pasado 5 días, ¿estamos? Amén. Pero queda un lugar porque Dios hizo separar las aguas, hizo que hubiera tierra seca e hizo que empezaran a producirse hierbas y semillas y plantas. ¿Pero para quién? No hay nadie, solamente hay pájaros volando en los cielos. Y hay Shamu, Moby Dick, qué sé yo, Flipper, Dory, ¿cómo? Nemo, están puros peces en el mar. ¿Para qué es toda la vegetación que hay sobre la tierra? Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra. ¿Qué? ¿Produzca qué? La tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era Bueno. ¿De dónde y de qué hizo Dios los animales? De la tierra, diga conmigo, de la tierra. De la misma tierra que nos hizo nosotros, también hizo a los animales. No estoy diciendo que somos animal. Usted no quiere que un boricua le diga animal, porque eso es otra cosa, ¿ok? Nosotros no somos animales. Diga conmigo, yo no soy un animal. Pero de la tierra, Dios creó a los animales. Y bendecimos y amamos a los animales. Amén, hermana Iris. Yo la veo ahí. Hay que tener cuidado. Tener cuidado. ¿Ok? Versículo 26. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Lo dice la Biblia, no lo dije yo. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo también, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, toda la tierra, y todo árbol
árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, versículo 1. Work with me. Fueron pues que acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la tierra, de toda la obra, que había hecho en la creación. Párense ahí, cierren sus ojos. Imagínense si usted hubiera sido Adán o Eva. Imagínense ese ambiente. Usted está en un estado de total pureza. Entre usted y Dios hay pura comunión y una comunicación no interrumpida. Usted tiene autoridad sobre toda la creación. Puede abrir los ojos. Y Dios, después de 6 días, terminó la obra no tanto de creación. No vemos a Dios creando mucho. Los primeros 2 versículos Él creó todo. En todo lo demás lo vemos poniendo cosas en orden. ¿Por qué? Porque todo lo que había hecho estaba desordenado. Estaba en total tinieblas, en caos. Pero Dios tenía una meta final, pero esa meta final requería un proceso de ordenamiento. ¿Están conmigo? Entonces vemos a Dios metódicamente poniendo todas las cosas en orden. Y al final, al séptimo día, Él reposa de todo el trabajo que había hecho en 6 días. Ahora, Dios reposó porque el viejo estaba cansado y ya le dolía la espalda. Y dijo, bendito, sentarme un momento. No, porque Dios no padece de eso. Cuando dice la Biblia que Él reposó, quiere decir simplemente que como Él terminó de poner todas las cosas en orden, Él como rey, como creador y como Dios, ahora era tiempo para gobernar y ejercer su dominio sobre toda su creación. Él creó toda la tierra para que fuera un templo cósmico, un lugar. Todo Dios necesita y desea tener un templo en donde morar y manifestar su presencia. Y Dios creó toda la tierra, todo este planeta, para que toda la tierra fuera su templo, para que toda la tierra fuera su santuario, y para que nosotros tuviéramos un hogar. O sea, esta tierra sería para Él su templo, su santuario, donde Él morara, donde Él se manifestara, y para nosotros sería nuestro hogar, para que siempre tuviéramos una comunión no interrumpida con el Creador de todo el universo. Aleluya. Precioso Dios. ¿Están conmigo? Amén.
Eso fue lo que Dios creó y ordenó desde el principio. ¿Todavía están conmigo? Versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes. Ahora, muchas personas dicen, oye, pero ¿qué hay diferencias? Parece que Génesis 1 cuenta la creación de una manera, Génesis 2 lo cuenta de otra manera. No son dos cuentas o dos recuentos diferentes ni separados, son diferentes perspectivas. El capítulo 1 se enfoca en la naturaleza de Dios. Se enfoca en que Dios está a cargo, Dios está en control, Dios está creando y ordenando. Pero en el capítulo 2 estamos viendo aquí la naturaleza de la humanidad. Se cambia la perspectiva. ¿Están conmigo? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Y esa es la diferencia entre nosotros y los animales. Sí, todos fuimos creados de la tierra, pero Dios no hizo esto con los animales. Cuando creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La humanidad tiene algo de Dios que no lo tiene ninguna otra especie que Él creó. ¿Están conmigo? Nosotros tenemos la manera, a una dimensión limitada, de razonar como Dios, de pensar como Dios. Eso no lo tienen los animales. ¿Están conmigo? Ah, pastor, pero los animales son inteligentes. Son inteligentes, sí. Pero yo no he visto un perro manejando un carro. No por mucho tiempo. ¿Están conmigo? Jehová, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios preparó un lugar, un huerto. ¿Para qué? Para poner al hombre allí. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Están conmigo? Amén. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Ojo, no se crea la mentira que el trabajo vino como consecuencia del pecado. Dios nunca creó tener gente floja. Desde el principio el hombre tuvo trabajo. ¿Están conmigo? La clase de hombre que Dios hizo fue un hombre trabajador. ¿Están conmigo? Lo puso en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno. Hasta este punto, todo lo que vio Dios era bueno. Amén. Al final del sexto día, vio Dios que todo era bueno y en gran manera. Amén. Por aquí, como que hay un frenazo, como... Porque Dios miró y dijo: hay algo que no funciona aquí. Hay algo que como que falta orden aquí. No es bueno que el hombre esté solo.
le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y de toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Eso es Dios dejando a Adán participar en el proceso de la creación. ¿Por qué? Porque el privilegio de poner nombre es una función en el proceso de creación. Entonces, es como el padre que le dice a su hijo, mijo, ven, haz esto. Haz esto. Y permite a su hijo a participar. Le hiciste bien. Mira, ponle nombre. Y el nombre que tú le pongas, ese es el nombre que va a quedar. Dale, papá. ¿Están conmigo? Entonces, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Yo lo entiendo. Y mientras, no me estoy diciendo, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Imagínense eso por un momento. Jóvenes, no tanto. Hold your horses. Están todavía total pureza. Estaban desnudos. No tenían ninguna vergüenza. Y están ejerciendo autoridad. No sabemos, la Biblia no dice cuánto tiempo pasaron así. Pudo haber sido días, semanas, meses, años. No sabemos. Pero todo estaba perfecto. El hombre labraba la tierra y para él la tierra le producía a Adán, porque él tenía autoridad. La tierra, toda la creación estaba al merced del hombre y la mujer. Él no luchaba para lograr y recibir una buena cosecha, porque todo estaba funcionando en orden. Todo estaba bueno y en gran manera. Y cuando Dios vio algo que no estaba funcionando bien, rápido lo resolvió. Eso no es bueno. Hay que resolver, hay que arreglar esto. ¿Estamos? ¿Cuántos están todavía conmigo? Let's go to the next chapter. Todavía esta es la historia. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con Viernes Santo? Tiene todo que ver con Viernes Santo. Tiene todo que ver. Entonces, versículo 1, capítulo 3. Pero la serpiente, de nuevo imagínense, activen su imaginación, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió
a la serpiente. Primer error. Primer error. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Dios dijo que no la tocara? No. Dios solamente dijo, no comáis de ese árbol. Amén. Pero Dios nunca habló de no tocarlo. Cuando uno comienza a exagerar sobre cosas y a agregarle a cosas, es porque ya hay una semilla de duda que está empezando a crecer y a dar fruto en el corazón de uno. Es porque ya uno está como comenzando a dudar en este contexto de la bondad de Dios. Poderoso Dios. Y viene esta serpiente que era la más astuta de todos los animales, y le empieza con estas preguntas sutiles para sembrar duda e incredulidad. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis. That's not true. You're not going to die. Really? He told you you were going to die. Oh my goodness. Yeah, that's how they do with y'all when y'all even dare to say that y'all believe in God. They laugh at you. They ask you questions. They make fun of you. They belittle you. And they exalt themselves as wiser and smarter and greater than you. And your ignorant, foolish little self believing some little religious fairy tale. Santo Dios. Wow. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya eran como Dios. Tenían y portaban la imagen y semejanza de Dios. Más que Dios no iban a poder nunca estar. Nadie más en toda la creación tenía tanto de Dios que Adán y Eva. Amén. Ellos tenían el mismo aliento de Dios fluyendo en sus vidas. Ellos ejercían autoridad como Dios. Poderoso Dios. Hablaban con Dios. Tenían la pureza de Dios. Estaban encuerados en su traje de cumpleaños. Y sin ninguna vergüenza. Amén. Me pasa que el diablo a veces entre verdades cuenta mentiras y por eso también nos engaña. Porque cuando él dijo serán abiertos vuestros ojos, eso sí fue verdad. Amén. Pero tus ojos se van a abrir a ver cosas que no te van a hacer bien ver esas cosas. Hay cosas que no hay que ver. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Hay cosas que es mejor nunca verlas. Así es. ¿Cuántos pueden decir, Señor, guarda mis ojos? Señor, guarda mis ojos. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Teniendo esta conversación con Satanás y Adán a su lado, pero totalmente callado, como muchos hombres en el día de hoy, siguen bien callados en la iglesia y abandonan. ¿A quién fue que Dios le dio el mensaje? Adán. Eva todavía no estaba. Amén.
Entonces, Satanás, la serpiente, está tentando a Eva, teniendo esta conversación, él está presente, pero él no está diciendo nada. Y ella se deja convencer. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? ¿Era bueno para qué? ¿Cómo que era bueno para comer? Si Dios dijo que no. ¿Qué onda con este árbol? ¿Qué onda con este árbol? ¿Fue que Dios, que la humanidad cayó en pecado por simplemente comer una fruta? Ese no es el asunto. Ese no es el asunto. Míreme acá. Este es el asunto. Dios sí creó al hombre a su imagen y semejanza. Compartió hasta cierto límite su naturaleza con el ser humano. Pero lo que Dios desde un principio nunca le dio permiso al hombre era para definir lo que es bueno y lo que es malo. Dios y solamente Dios tenía y tiene la autoridad para decir eso es bueno y eso es malo. Pero nos dio a nosotros el libre albedrío para aceptar la definición de Dios o para decir yo quiero definir lo que es bueno y lo que es malo. Dios había dicho, mira, de todo árbol delicioso y bueno al parecer, a la mirada, pueden comer, pero de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no vayan a comer, porque ese día que coman de ese árbol van a morir. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Tuvieron un día de nacimiento, pero la voluntad de Dios era que ellos vivieran perpetuamente y nunca murieran. Por eso, hasta el sol de hoy, usted y yo sufrimos cuando perdemos un ser querido. ¿Por qué? Porque la muerte es contra nuestra naturaleza. Santo Dios. It's against our nature. Y por eso sufrimos cuando perdemos un ser querido, porque es totalmente en contra de la naturaleza que nosotros recibimos de Dios cuando Dios nos hizo y nos plantó en el huerto. Poderoso eres Dios. ¿Están conmigo? Amén. La muerte nunca fue la voluntad de Dios que la muerte fuera parte de la experiencia humana. Entonces, pero la mujer, después de tener esta conversación, con la serpiente, ayúdame Espíritu Santo, se dejó convencer y ya está empezando a ver las cosas de diferente manera. Esto no me parece tan mal. Este árbol se ve bueno. Se ve delicioso. Y yo sé lo que Dios ha dicho. Pero yo quiero definir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que todo el orden que Dios había establecido estaba establecido sobre la definición de Dios. En el momento que el hombre decidiera definir lo que es bueno y lo que es malo para ellos mismos, ahí todo el sistema y el orden que Dios había creado y formado se iba a perder su equilibrio. ¿Están conmigo? Yo creo que lo voy a tener que cortar. Yo no sé si ustedes aguantan tanto para esta noche. ¿Aguantan? ¿Están recibiendo algo? Entonces, ¿qué sucedió? Ustedes saben, todos sabemos. Ella comió. Y Adán, que sigue callado, pero que estaba ahí, él tomó y comió de la fruta. Y al instante, así como la serpiente había dicho, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué fue lo primero que se fijaron? ¿Qué fue lo primero que notaron? Que estaban desnudos. ¿Y cuál fue el primer sentimiento? ¿Una euforia? ¡Wow! Somos como Dios. No,
todo lo que tenían de Dios lo perdieron. Santo. Poderoso Dios. Y tuvieron vergüenza por la primera vez en su existencia. ¿Y qué fue lo que eso hizo? La perfecta unidad que siempre tenían entre Dios y el uno al otro, de momento los separó. ¿Por qué? Porque Adán se puso a buscar hojas de higo. Ella se puso a buscar hojitas y tratar de coserlos para cubrirse. Amén. Nunca nadie les había enseñado cómo coser, porque no necesitaban coser nada. Entonces están tratando de tapar su desnudez, así como muchos cuando caemos en pecado y ya son abiertos nuestros ojos y pensaban que nos iba a ir bien, pero ahora tenemos pena. Hicimos lo que se nos antojaba hacer, pero ahora estamos incómodos, tenemos vergüenza y ahora estamos tratando de cubrirnos. Y de momento la voz de Dios comienza a caminar por el huerto. Y ellos escuchan. Esta gente tenía una comunión tan íntima que hasta sentían la voz de Dios cuando caminaba por el huerto. Y comienza a pasar la voz de Dios, comienza a caminar y a pasar la presencia de Dios por el huerto, y ellos lo notaron y se escondieron. ¿Dónde están? ¿Era porque Dios no sabía dónde está? Él sabía perfectamente dónde estaban. Él quería que ellos confesaran dónde estaban. Él quería que ellos reconocieran dónde ellos estaban. Acá estamos. We're over here. We're over here. Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. Versículo 10, porque estaba desnudo. Y pues ahí empezó, me imagino, a tartamudear, me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Será? ¿Qué clase de padre es Dios? Dios no entra con el fuetazo inmediatamente. Ahí no, Dios no entra como el anciano padre boricua. ¡Ay! No. ¿Será que has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y aquí, esta es la primera jugada del juego de la culpa. Este es el inicio, the initiation of the blame game. El inicio de la jugada de la culpa. ¿Quién tiene la culpa? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová fue a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, le dijo, no le preguntó nada, le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esta es la primera buena noticia después de esta crisis. Gloria a Dios. Si usted no ha subrayado o marcado Génesis 3:15, usted tiene que marcar eso. Porque Génesis 3:15, antes de un Juan 3:16, ¿cuántos saben lo que dice Juan 3:16? How many know what John 3:16 says? ¿Sí? Antes de un Juan 3:16 tuvo que haber un Génesis 3:15. Esta es la primera promesa redentora de todas las santas escrituras.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: estas son tus consecuencias. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso es una consecuencia de la humanidad caída. Pero una humanidad que ha sido restaurada y redimida ya no es parte de eso, porque ahora en Cristo, ojo hombres, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos uno en el Señor. Poderoso Dios. Pero esta fue consecuencia de la caída. Tu deseo, y no estoy hablando tampoco de un feminismo secular, mundano y diabólico. Dios nos hizo iguales como coherederos de la gracia. El hombre no debe de ser superior y creerse superior y dominar a la mujer, ni tampoco la mujer debe de creerse superior y tratar de dominar al hombre. ¿Estamos? No le gustó eso, pero ni modo. Y él se enseñoreará sobre ti. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor. Eso quiere decir en original ansiedad. Te puedes matar trabajando, pero siempre vas a tener ansiedad. Siempre vas a estar preocupado por el futuro. Santo Dios. Que tu matanza, tu sacrificio, tu esfuerzo en el día de hoy no te va a alcanzar para el día de mañana. Ahora la tierra ya no va a estar a tu merced para producir. Ahora vas a batallar. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso nunca fue la voluntad de Dios. That's a reversal. Es un retroceso. Dios nos creó para siempre vivir, siempre existir, siempre crecer y producir. Y ahora Él dijo: no, ahora van a volver de donde salieron, van a volver al polvo. Y ese día llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Porque siempre el intento, escúchame esto, el esfuerzo del hombre para cubrirse nunca será suficiente. Solamente Dios nos puede cubrir. Sí, Señor. Dije, solamente Dios nos puede cubrir. Aleluya. Y los cubrió con pieles. Que those leaves out of my face. Sácame esas hojas de mi cara. Aquí hay unos pieles, cúbranse con esto. Santo eres, Señor. La mujer nunca fue creada para experimentar dolores en su embarazo. Les pregunto, ¿cuál fue la causa y cuál aún puede seguir siendo la causa de muerte más común y principal entre las mujeres en países, en culturas no desarrolladas, que no tienen un sistema de medicina? ¿Cuál es la primera causa de muerte de las mujeres? El embarazo, cuando dan a luz. En la Biblia tenemos bastantes relatos de mujeres que murieron en el parto. Muchos de nosotros, aún de nuestros países de origen, hemos escuchado de personas, de mujeres que también fallecieron dando luz. Consecuencia del pecado. Consecuencias a la mujer
y también consecuencias al hombre. Y esto fue tan desastroso, hermanos, que dijo Jehová Dios, he aquí, versículo 22, vean esto, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué fue lo que hizo Dios entonces? Y lo sacó. Esta fue la primera vez en la historia humana que un pueblo fue sacado, fue llevado al exilio del lugar donde ellos tenían que estar y habitar. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol y de la vida. Esto se ve como una consecuencia grave y un juicio grave, pero ¿sabe qué? Esto también fue un acto de gracia. ¿Por qué? Y aquí voy a regresar al comentario que acabo de hacer acerca de la muerte. Porque sí es cierto que Dios nunca quiso que la muerte fuera parte de la experiencia humana. Pero ya que el hombre decidió definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, y por ende entró la muerte y cayó de la gracia, de la presencia, de la comunión que tenía con Dios y la relación que tenía con Dios. Imagínese vivir en este mundo caído por toda la eternidad. You get what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Tener que vivir en este mundo plagado de enfermedades, plagado de pandemias, plagado de guerras, plagado de tantas cosas. Y tener que vivir en este mundo por toda una eternidad. Dios dijo no. Vamos a ponerle un límite a su vida. Vamos a ponerle un límite a su vida. Entonces, por lo tanto, vamos a sacarlos del huerto de Edén, porque no sea que alargue su mano y sigan comiendo del árbol de la vida y vivan para siempre para el pecado. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque ya tenía desde la eternidad un plan de redimir a la humanidad para que al final de esta vida pudieran sí ahora volver a la vida que Él diseñó y destinó desde el principio en su presencia. Para siempre estar en su presencia, en un lugar donde no hay más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, donde Él pueda enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Entonces, mientras que la muerte sí nos trae sufrimiento, pero para los que estamos en la fe y para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, la muerte, el final a esta vida, en este mundo corrupto, es un acto y un regalo de gracia. Para que podamos volver al huerto de la presencia y la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Y así, pero los expulsó del huerto y la humanidad siguió de mal en peor. Y ahora voy a poner esto en fast forward para llegar al punto. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo todavía? ¿Qué es nuestra visión? ¿Qué es lo que decimos? Nosotros estamos trabajando para construir una comunidad sana, una persona y una familia a la vez. La humanidad, si usted lee o vuelve a leer el Génesis,
usted va a encontrar que después del capítulo 4 hasta el 6, la humanidad iba de mal en peor. Hasta tal manera que en el capítulo 6 de Génesis dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho a la humanidad. Había tanta violencia. Se estaban matando el uno al otro. Y se había aumentado la violencia. Habían perdido el valor y el respeto a la vida. Y cuando Dios vio la condición de la humanidad, se arrepintió. Entonces Dios dijo, yo voy a lavar y a limpiar toda esta maldad. Literalmente los voy a lavar. Voy a lavar toda la creación. ¿Cómo fue que la lavó? Diga conmigo el diluvio. The flood. Y derramó un diluvio y destruyó a todos con la excepción de una familia. Una comunidad. Pero es una familia. ¿Cuál fue la primera comunidad humana? Adán y Eva. Es una persona, una familia a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa familia está la semilla para crear y producir una comunidad. ¿Están conmigo? Entonces Dios le dice a Noé, hágame este arca y te vas a salvar tú y los tuyos. Sabemos la historia. Dios destruyó a todos. Y después, al pasar el tiempo, sale Noé con su familia y Dios renueva el pacto. Un pacto que originalmente hizo con Adán y Eva, ahora hace un pacto nuevo con Noé. Y es como un reset, porque le dice, como un reinicio, porque le dice de nuevo a Noé, mira, te doy autoridad, multiplícate, fructifícate y ejercer autoridad y señorea sobre la faz de la tierra. Pero luego unos capítulos después, en el capítulo 12, surge otra figura principal y ese hombre se llamó Abraham. Y quiero que ustedes vayan conmigo. David, pull up Genesis 15. Sabemos la mayoría de nosotros la historia de Abraham. Dios en el capítulo 12 le dice, mira, sal de tu tierra y tu parentela. Yo quiero que salgas de tu familia, porque yo de ti voy a hacer una nueva familia y de ti voy a formar una nueva nación. ¿Por qué? Porque en ti todas las naciones de la tierra serán benditas, en tu simiente. La misma simiente que él habló de Eva. Ahora le dice a Abraham, en tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas. Amén. Todo comienza con una persona, con una familia y luego una comunidad. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, el plan, la voluntad de Dios para traer restauración a este mundo era a través de una persona que luego formara una familia, que luego produciera una comunidad, que luego produciera toda una nación, para poder entonces reformar y restaurar, traer restauración a todo el mundo. Amén. Poderoso Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios llama a este hombre, a Abraham originalmente, él tenía 75 años, estaba casado y su mujer no podía tener hijos. Eso es un problema, that's a problem. Porque cuando Dios te dice, en tu simiente voy a bendecir todas las naciones de la tierra y de ti voy a hacer una grande nación, por lo menos tienes que tener un hijo.
Y este se está envejeciendo, se está envejeciendo, se está envejeciendo y nada. Entonces, Abraham, el padre de la fe, tuvo momentos de incredulidad y de duda. Y no lo voy a leer todo, pero les recomiendo el capítulo 15 del libro de Génesis. Porque ahí por lo menos 2 a 3 veces Dios le habla, pero luego Abraham pregunta, ¿de qué o cómo conoceré que vas a hacer esto si yo no tengo hijo? Primero Dios le dice, mira, voy a hacer de ti una gran nación. Abraham dice, pero ¿cómo yo sé que tú vas a hacer esto? Yo no tengo ningún hijo. Ahora, si me muero ahora, el que me va a heredar es un esclavo que vive en mi casa, que nació y se crió en mi casa. Se llama Eliezer. Él va a ser mi heredero. Pero Dios le dice, lo conforta, le dice, ahora mira las estrellas y cuéntalas. A ver, ¿cuántas estrellas son? No las puedo contar. Así será tu descendencia. En otra ocasión lo lleva así a la orilla del mar. Le dice, cuenta la arena, los granos de arena. No puedo. Así será tu descendencia. Poderoso Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a conocer? Luego lo lleva a Canaán. Y Dios le dice, mira, toda esta tierra, tú ves toda esta tierra la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham de nuevo, el padre de la fe. Lo que pasa es que Abraham sabía qué hacer y no siguió el ejemplo de su madre Eva, la madre de todos nosotros. Él no se puso a platicar de sus dudas e incredulidad con Satanás. Él se desahogaba en la presencia de Dios y se dejaba reafirmar por Dios. ¿Están conmigo? No es que tú no puedas expresarte, nada más que tú tienes que tener, yo tengo que tener cuidado con quién nos expresamos. Y con quién y en qué ambiente entretenemos estas dudas y estas batallas en nuestra fe. ¿Están conmigo? Perdóname que tengo que seguir haciendo esa pregunta, pero a veces siento que los pierdo. Entonces, por eso cada vez que rato estamos, ¿están conmigo? Estamos. Chequen esto. Entonces Abraham le dice, ¿cómo voy a conocer esto? Entonces Dios le da una instrucción a Abraham a hacer algo. Y esto es poderoso, por favor no pierdan esto. Esto es poderoso. ¿Cómo yo sé que vas a hacer esto? Versículo 8 del capítulo 15. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Míreme acá un momento. Esta instrucción que Dios le dio a Abraham no era extraño a Abraham. Abraham sabía bien lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. ¿Por qué? Porque en este tiempo ellos tenían una práctica común de hacer pactos. Diga conmigo, pactos. Y por eso no les había dicho, pero una hora después, el tema de este mensaje de esta noche es Dios de pactos. Se lo digo al final del mensaje. ¿Están conmigo? Diga conmigo, Dios de pactos. Entonces Dios ordena a Abraham hacer algo que le era muy familiar. ¿Por qué? Porque se practicaba esto en la cultura. Cuando 2 partes iban a entrar en un acuerdo y hacer un pacto, algo similar a hoy en día entrar en un contrato. ¿Cuántos han escuchado de un contrato? Si usted ha comprado un carro, usted ha firmado un contrato. Si usted ha comprado una casa, ha firmado un contrato.
No, el pacto no es exactamente como un contrato, pero es similar. Entonces, esto es algo cultural. Esto no lo inventó Dios. Dios está tomando algo familiar, culturalmente familiar para Abraham, para enseñarle algo especial y para reafirmarlo. Cuando dos personas querían entrar en un pacto, ellos tomaban estos animales, los partían por la mitad, ponían una mitad por un lado, la otra mitad por el otro lado, y caminaban en medio de las partes recitando las condiciones del pacto y el acuerdo, los deberes y los derechos. Ellos los llamaban bendiciones y maldiciones. Literal. No es nada, para usted y yo es algo religioso. Para ellos eso era común. Esto es algo secular para ellos. You follow me? Amén. Cuando era un pacto entre alguien en una posición superior y alguien que estaba en una posición menor. Por ejemplo, usted está tomando dinero prestado de otra persona. ¿Quién es la persona que es superior en ese pacto? La persona que tiene el dinero, ¿no? Amén. El menor es la persona que está recibiendo el dinero. Amén. Entonces, la persona superior no pasaba, no caminaba en medio. Porque el que se estaba enganchando era el menor. Y caminando entre medio de las partes era decir, yo voy a cumplir con los términos de este pacto y si no cumplo, que me pase a mí lo que ha pasado a estas partes. Que mi fin sea como este animal. ¿Cuántos dan gloria y alaban a Dios por eso? ¿Cuántos quieren hacer pacto en esta noche? Así no, pastor, así no. Cuando eran dos partes iguales, los dos caminaban en medio. ¿Ok? Entonces, cuando eran partes iguales, se llamaban hermanos. Usted ahora en adelante, legalmente por este pacto somos hermanos. Y cuando se dirigían el uno al otro, se trataban de hermanos. Pero si era entre un mayor y un menor, ahora yo soy tu siervo, tú eres mi Señor. Santo Dios. ¿Estamos? Amén. Entonces Dios le dice a Abraham, tráeme estos animales. Y Abraham le dice, yo sé, ok, yo te voy a obedecer, yo sé lo que es esto, pero ¿qué onda con esto? Entonces lo hizo. Pero chequen esto, de nuevo, cuando era entre un mayor y un menor, ¿el mayor caminaba entre medio de las partes, sí o no? Diga conmigo, no. Porque él era el mayor. Solamente el menor tenía que caminar entre las partes. ¿Están conmigo? Amén. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido. Porque ¿qué pasó aquí en el versículo 12? Dice que cayó, sobrecogió el sueño a Abraham. Entonces él está dormido. ¿Estamos? Entonces sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos y todo lo demás. ¿Qué fue lo que pasó entre medio de las partes? Una antorcha encendida. ¿Sí?
¿Quién fue el que pasó entre medio de las partes? El mayor. ¿Cómo? ¿Por qué? Aleluya. Porque el mayor no tenía que pasar. Al Señor, culturalmente al Señor no le tocaba. Le tocaba a Abraham. Pero para reafirmar la fe de Abraham y decirle, te juro por mí mismo, yo voy a hacer esto porque lo voy a hacer. Aleluya. Santo Dios. Y para afirmar tu fe y dejarte saber lo serio que estoy, yo, el mayor, el Señor soberano, yo estoy caminando entre estas partes. Dios, aleluya. Si yo no cumplo Poderoso Jesús. este pacto, que pase conmigo lo que le pasó a estas partes, a este animal. Poderoso Dios. Que yo sea partido como estos animales fueron partidos. Que se derrame mi sangre como se derramaron la sangre de estos animales. A tu descendencia le voy a dar esta tierra. Diga conmigo, Dios de pactos. ¿Dios cumplió su pacto? Sí. No se cumplió todo esto hasta los días de David, con quien Dios renovó su pacto, pero lo hizo. Pero déjame decirles, hermanos, y ya estamos aterrizando. Dios hizo un pacto con su pueblo. Lo hizo con Abraham, lo renovó con Isaac, lo renovó con Jacob, Israel, luego lo renovó con Moisés, les dio la ley del pacto y luego la renovó finalmente con el rey David. Y a David le habló del rey que vendría de su línea y de su descendencia. Pero por todo el Antiguo Testamento vemos que Dios siempre fue fiel a su pacto. Pero por el otro lado, el pueblo mayormente siempre fue infiel al pacto. Fue un pueblo adúltero. No fue fiel a Dios. No fue fiel a los mandamientos de Dios. Le fueron infiel a Dios una y otra y otra y otra y otra vez. Pero Dios siempre fue fiel. Entonces, para poder remendar y poder restaurar todo esto y cumplir la promesa que Él hizo desde Génesis 3:15 y la promesa que seguía haciendo a Abraham y luego a David y luego por todos los profetas que seguían anunciando, ¿qué era lo que Dios iba a hacer? Teniendo en mente la imagen de ese pacto que hizo con Abraham. La respuesta se encuentra en Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Barbara or Joel, I don't know which one of you are going to come up, but come up. Escuchen y también imagínense esto, vean esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Usted nunca ha tenido a alguien con quien usted se ha encontrado en la tienda y te escondieron el rostro? ¿Sabe qué? Todos nosotros escondimos nuestro rostro del Señor. Él fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, recuerden esas partes, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta ahí. Cristo Jesús, cuando llegó el cumplimiento de los días, su cuerpo por usted y por mí, aunque Él no fue el menor, Él era mayor. Aunque Él no fue infiel, en su gracia, en su amor, Él, siendo igual a Dios, no lo estimó como cosa a que aferrarse. Se humilló, tomando la forma de siervo, tomó un cuerpo. ¿Para qué? Para deshacer todo lo que la humanidad había hecho para romper el pacto con Dios. Todo lo que hizo Adán, Jesús con su vida lo deshizo. La caída del hombre comenzó al lado de un árbol. Pero la restauración, la redención de la humanidad ocurrió con un hombre que fue elevado y clavado a otro árbol. La infidelidad de toda la nación de Israel, como tentaron a Dios, esos espías que fueron a la tierra de Canaán por 40 días y regresaron con un reporte negativo. Y Dios les dijo, por cada día que estuvieron ahí adentro tendrán un año. 40 años pasarán dando vueltas en este desierto. Pero saliendo Jesús de las aguas del río Jordán, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí ayunó por ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Y él también fue tentado, pero él no fue como la nación de Israel. Él no tentó a Dios. Él venció la tentación y a cada tentación respondió: escrito está, escrito está, escrito está. Lo que tú me estás queriendo ofrecer, yo ya lo voy a recibir. Tus maquinaciones desde Eva nunca han cambiado. Tú siempre tratas de ofrecer algo que yo ya tengo o lo voy a recibir, pero lo tengo que recibir a la manera de Dios y no a tu manera. Esto no va a ser a la ligera, va a ser al paso de Dios. Yo voy a entregar este ayuno, pero no cuando tú lo digas. Yo voy a terminar este ayuno cuando Dios diga. Mi tiempo para morir aún no ha terminado. Y aún no ha llegado el momento para que todo Israel me declare como Mesías. Todo será en el tiempo de Dios. Todo será en el tiempo y bajo la palabra y la orden de Dios. Pero nuestro Señor y Salvador le pusieron una corona de espinas que le encajaron
en su cabeza. Ese látigo, un gato de 9 colas. Literalmente, si hubiera sido cualquier otra persona, no hubiera llegado a la cruz. Ahí se desangra y ahí se muere. Pero humanamente, el cuerpo de Jesús fue lo más parecido a esas partes cuando Dios entró en un pacto con Abraham. Dios, Jesús fue partido. ¿Para qué? Para abrirnos el camino, para restaurar y recuperar todo lo que se había perdido. Y para que después de esta vida podamos nosotros regresar a ese huerto, para vivir perpetuamente en la presencia de Dios. Él vino y canceló todo el poder del pecado y la muerte sobre nuestra vida. Y eso lo hizo a través de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, mis amados amigos. Y eso es lo que conmemoramos y celebramos en esta noche. La crucifixión de Jesús. Esa es nuestra historia. Imagínense si usted hubiera sido Adán y Eva y usted no sabía lo que iba a pasar. Después del capítulo 3 de Génesis, imagínese estar en completa oscuridad, estar desnudo, cubierto, pero haber perdido todo lo que tenía. Imagínese eso. Pero ahora, gracias a Cristo, gracias por la obra del Cristo crucificado, nosotros no tenemos que quedarnos en el caos, en el desorden. Nosotros no tenemos que quedarnos en las tinieblas, en la división. Nosotros no tenemos que permanecer en el cautiverio y en la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador que vino y se ofreció todo. ¿Cómo yo no he de alabar a Jesucristo? ¿Cómo yo no he de servirle a Jesucristo? Después de Él hacer tanto por mí. ¿Cómo yo no he de confiar y creer en Él, en sus promesas? ¿A quién más vale servir que a Jesús? ¿Por quién más vale vivir si no es Jesús? Génesis 1:1 dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego el evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre
Él le ha dado a conocer. Yo no sé si alguien en esta noche quiere conocer a Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí que verdaderamente quiere conocer a Jesús, a conocer al Cristo crucificado. Pero si hay alguien en este lugar que quiere conocer a ese hermoso Jesús, a ese precioso Jesús que cantamos al principio, yo te quiero invitar que tú repitas estas palabras conmigo. Si te ha descarriado, te has apartado, pero quieres volver al redil, quieres volver al corazón. Tú has sido un hijo, una hija de la casa, pero como el hermano pródigo, tú has estado en casa, pero has estado conectado del corazón y de una relación viva con el Padre, el Dios de los cielos. El Padre te dice: vuelve a casa, hijo mío, vuelve a casa, hija mía. Repite estas palabras conmigo, diga conmigo: Padre celestial, gracias por amarme. Jesús, gracias por venir a este mundo a dar tu vida para salvar la mía. Confieso que yo soy un pecador en necesidad de un Salvador. Así que entra en mi corazón, sálvame, cámbiame y hazme de nuevo. Yo recibo en esta noche tu perdón por mis pecados y me rindo completamente a ti. Ahora lléname del poder de tu Espíritu para seguirte y servirte el resto de mis días. Es en el nombre de Jesús, en quien yo creo, en quien yo oro. Amén.